Muy bien, bendito sea Dios. Vamos a comenzar en esta tercera parte y terminar con un breve recorrido del alma en la divina voluntad. Finalmente vamos a ver la oración de Luisa. Vamos a meditar estos textos que vienen del libro excelente, un librito del padre Pablo Martín, que pueden conseguir si nos escriben a ladivinvolonté@gmail.com, que pueden encontrar la dirección también en el canal de YouTube. ladivinvolonté@gmail.com, nos escriben y les podemos mandar el PDF para que lo tienen. Porque he decidido de compartir y de leer juntos con ustedes y meditar estos textos, porque para mí lo que este resumen del recorrido del alma que hizo Pablo Martín a partir de los escritos de Luisa es excelente, es realmente excelente. Podemos ver las etapas de la oración de Luisa y entrar nosotros en este modo totalmente nuevo de orar, que es un gran don de Dios en estos tiempos. Jesús dice en el volumen 14 a Luisa: examina todas las vidas de los santos que quieras, o libros de doctrina. En ninguno hallarás los prodigios de mi querer obrando en la criatura, y la criatura obrando en el mío. Todo lo más encontrarás la resignación, la unión de los quereres, pero el querer divino obrando en ella y ella en el mío, en ninguno lo hallarás. Eso significa que aún no había llegado el tiempo en que mi bondad iba a llamar a la criatura a que viviera en este estado sublime. Igualmente, el mismo modo como te hago orar no se encuentra en ningún otro. Entonces, ¿qué oración es esta? ¿Cuál es este modo? ¿De qué manera puede ser una realidad o una ilusión? ¿O bien reducirse a un simple ejercicio de piedad? ¿En qué realidad espiritual se apoya? ¿Cómo puede ser auténtica? ¿Cuál es su origen? ¿Y cuál es su finalidad? ¿Qué precedentes puede tener en la historia sagrada, o sea, en la divina revelación y en la experiencia espiritual de la Iglesia? ¿Cuántas preguntas, no, hermanos? ¿Qué oración es esta y cuál es este modo? La primera. Hay que decir, ante todo, que el testimonio de Luisa en sus escritos y las enseñanzas que le da el Señor no solo son para ella, sino para todos, para nosotros. Leyendo con orden sus escritos nos damos cuenta de que se va pasando gradualmente de ese modo común de hacer oración a un mundo nuevo de orar. Ese nuevo modo de orar corresponde en realidad a un espíritu nuevo, a una experiencia nueva de Dios, a una nueva relación con Dios. Ya no es la de los siervos con su Señor, sino la de los hijos, mejor dicho, la del mismo Hijo Jesucristo con su Padre. Desde luego tenemos que orar, sí, pero no se trata tanto de rezar o decir oraciones, como de llegar a ser nosotros oración, relación viva de amor con las tres divinas personas. La primera relación que tenemos que descubrir o experimentar es con Jesús, con su adorable humanidad, que nos resulta más accesible. Después, la relación con el Padre Celestial podremos vivirla solamente si vivimos en la persona de Jesús, por medio de Él. Algunos se extrañan de que el Espíritu sea poco mencionado en los escritos de Luisa. Alguien lo explica diciendo que bajo la palabra divino querer, en realidad está la tercera persona divina. Y es probable. Pero la verdadera explicación creo que sea porque el Espíritu Santo constituye la relación de amor y de vida entre el Padre y el Hijo, y por lo tanto
entre el Padre y nosotros, y el Hijo y nosotros. Ahora, amigos, recorramos el itinerario de Luisa. Ya desde sus primeros escritos, Jesús le dice que quiere uniformarla por completo a ella. Hija mía, esta mañana quiero uniformarte por completo a mí. Quiero que pienses con mi misma mente, que mires con mis propios ojos, que escuches con mis propios oídos, que hables con mi misma lengua, que obres con mis mismas manos, que camines con mis mismos pies y que me ames con mi mismo corazón. Es la primera vez que dice en sus escritos que Jesús quiere uniformarla a sí mismo. Ella más adelante lo llama fundirse en Jesús, en su santísima humanidad. Es lo que expresa la oración de llamada a la divina voluntad en todas nuestras acciones. Jesús, te amo, ven, divina voluntad, a pensar en mi mente, etc. De esa forma, Luisa ha llegado a ser oración. La oración se ha vuelto su misma naturaleza. Veremos cómo la oración, de ser una tarea que cumplir, se convierte en una vida que vivir. ¿Qué vida? La misma vida interior de Jesucristo. La misma vida interior. ¿Ven? Fundirse, dice Jesús a Luisa, es el acto el más solemne. Uniformarse, fundirse en Jesús es el acto el más solemne que puede hacer una criatura. Entramos en Jesús y tomamos su vida, la vida que Él tiene con el Padre en el Espíritu Santo. Entonces nos volvemos oración. Nos volvemos una pura alabanza a la gloria del Padre, unas reparaciones continuas para consolar el corazón de Dios herido por tantos pecados. Compartimos la vida misma de Jesús. No se trata, como lo hemos aprendido tantos años, de hacer rezos y rezos y rezos, o de ir a misa porque es domingo, vamos a misa, o ahora vamos a rezar el rosario porque nos toca. Vemos que todo eso nos cansa mucho. Jesús lo dice en otro pasaje, dice que es como remar y remar y remar, y la oración se vuelve aburridísima, pues porque hay un esfuerzo y la naturaleza se cansa. Pues ahí es otra cosa, entramos en Jesús, nos apropiamos su misma oración, alabanza, reparación, ofrecimiento, sufrimiento, y todo lo hacemos nuestro, y nuestra vida se encuentra transformada. Nos volvemos, como dice, otro como yo, otro Dios, dice Jesús en otra parte. Es absolutamente maravilloso. Vamos a seguir escuchando. Al principio es orar. Dejemos ya la palabra rezar con Jesús. Por ejemplo, haciendo con Él diferentes actos de reparación o de alabanzas, contemplando cómo Él ora. Podríamos citar tantos ejemplos en los que Luisa sigue un esquema habitual, recorre las facultades, los sentidos y los miembros del hombre. A este esquema se añade otro, el de la intención de adorar, alabar, dar las gracias, ofrecer reparación, amar, etc. al Señor. Más adelante se añade un tercer esquema, el de recorrer toda clase de ofensas que recibe el Señor, de deudas de parte de las criaturas, para ofrecerle los actos contrarios y satisfacer así a la justicia. Es muy interesante aquí, lo vamos a ver en los textos. En el inicio hay esta acción de fundirse, de tomar los ojos de Jesús para ver como Él, la boca de Jesús para hablar como Él, de identificar cada parte de nuestro cuerpo, el cuerpo de Jesús, porque ahí está su humanidad, es la gran maravilla, el don, el más precioso que puede recibir la tierra, es la divina humanidad de Jesús, el Verbo encarnado. Entonces es el primer momento, la primera etapa, el primer esquema, dice. Y después, claro que ahí vamos a comenzar a orar con esta intención de adorar, de alabar, de dar gracia, de ofrecer reparación al Señor, al Dios Todopoderoso, a la Santísima Trinidad. Es decir, vamos a tomar la vida misma de Jesús. Y el tercer esquema que veremos son los giros. Vamos a recorrer
recorrer, porque unidos a la divina voluntad a través de la humanidad de Jesús, que es el camino, vamos a alcanzar a todas las criaturas. Vamos a poder alcanzar sus mentes, sus corazones, para influenciar, para tomar sus actos, para repararles, para rehacerles, para ofrecerles al Padre, para dar de parte de ellos, que no lo hacen, toda la gloria que deben dar a Dios. ¿Ven? Entonces comenzamos a hacer las funciones, los trabajos mismos de Jesús, como otros Jesús. Es significativo lo que dice el 2 de agosto de 1902 en el volumen 4. La divinidad dirigía en todo a la humanidad de Jesús, y pudiendo hacer en un solo instante todos los actos que quiera hacer a lo largo de toda la vida. Y puesto que en la humanidad de Jesucristo actuaba su divinidad, claramente comprendía que Jesús bendito durante toda su vida rehacía por todos en general y por cada uno en particular todo lo que cada uno tiene que hacer respecto a Dios. De manera que adoraba a Dios por cada uno en particular, daba las gracias, ofrecía reparación, daba gloria por cada uno, alababa, sufría, pedía por cada uno. Por lo tanto, comprendía que todo lo que cada uno debe hacer ha sido hecho ya antes por el corazón de Jesús. Todo ya ha sido hecho por el corazón de Jesús. Jesús ha reparado. Ahora, claro, que estos actos son los actos suspendidos que tenemos que tomar. Jesús lo hizo, pero ahora yo entrando en Jesús, estos actos suspendidos que devuelven la gloria que no ha sido dado al Padre, las reparaciones que se deben dar y todo eso, yo ahora en la divina voluntad puedo tomar estos actos de Jesús, hacerle míos y ofrecerles al Padre. Y se hace lo que dice San Pablo, completo, acabo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, en la carta a los Colosenses. Donde mejor se ve esto es en las horas de la pasión. Esta continua oración contemplativa de la pasión del Señor, Luisa la hacía habitualmente, o sea, continuamente, como su vida desde hacía mucho tiempo. Tal vez desde los 17 años, después de la novena de la Santa Navidad, según un cuaderno que existe, no original suyo, que reproduce con otro estilo diferente su primer volumen. 33 años más tarde, San Aníbal María di Francia le pidió a Luisa que la pusiera por escrito. No se trata de una narración de la pasión, sino de una contemplación amorosa a través de los ojos de Luisa, la esposa, para unirnos y tomar parte como ella a lo que ve que Jesús hacía interiormente. Se trata de una palestra para entrenarse a hacer lo mismo que Jesús. Es copiar, mejor dicho, es reproducir en nosotros, renovar en nosotros la vida interior de Jesús a partir de la participación en sus diferentes actos interiores hechos en la inmensidad de la voluntad del Padre, que es también suya por naturaleza. Y todo eso lo tenemos claro en la palabra de Dios, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, cuando nos dice la palabra que Jesús es el hermano mayor y que nosotros estamos llamados a reproducir la imagen. También lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 521, donde está dicho que Jesús vivió todo eso para revivir estos estados interiores, esta vida de Jesús en nosotros en Él y Él en nosotros. Entonces, ven, todo está aquí y como toda revelación privada, descubrimos en la divina voluntad algo que ya estaba, pero que ahora Dios nos descubre con toda su magnitud. Nos hallamos ante un anuncio fundamental. El Señor habla de una novedad hasta en la oración. Si hay una novedad, quiere decir que hay también una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre hablar sin micrófono y hablar con el micrófono?
Jesús habló a grandes multitudes, a 5.000 hombres, aparte mujeres y niños, sin micrófono, y todos lo oían muy bien cada vez. ¿Cómo se explica este milagro? Porque en realidad Jesús hablaba siempre con el micrófono de su inmensa voluntad divina. La diferencia está entre hablar, orar, hacer las cosas con nuestra pequeña voluntad humana o hacer todo mediante la voluntad divina, donde todo se hace divino, infinito, eterno. El Señor nos está ofreciendo ahora el micrófono de su adorable voluntad para que al encenderlo con nuestra intención, todas las veces que queramos, nuestra débil voz adquiera características divinas, se vuelve infinita, eterna, omnipotente y resuena en el cielo y en la tierra, en todo el universo, en todos los tiempos, en todas las criaturas, en cada pensamiento y latido, en cada soplo de vida, en cada acto de existencia, en cada palabra y en cada paso. ¿Cómo se va a hacer eso? Solamente con nuestra intención. Nada más. La intención va a ser lo que va a cambiar todo. Antes yo hacía las cosas por mis propias fuerzas, con la decisión de mi propia voluntad. Ahora voy a decir al Señor, ahora Señor, ven a hacerlo conmigo, porque sin ti no sé hacerlo, no puedo, no lo voy a lograr. Sin ti yo no puedo hacer nada más que obras que salen de mi propia voluntad, entonces que son limitadas, sin micrófono, como está aquí dicho en esta imagen muy bella. Entonces ahora mi intención va a ser de decirte, Jesús, ven a hacerlo conmigo. Ven a trabajar conmigo, ven a orar conmigo, ven a hacer esta tarea conmigo, ven conmigo a manejar el coche, ven conmigo cuando como, ven conmigo cuando me baño, ven conmigo en todo momento. Y así pues tendremos el micrófono y alcanzaremos cielo y tierra. Los altavoces se encuentran por todas partes en la tierra, pero también en el purgatorio, también en el cielo, hasta en el mismo corazón de la Santísima Trinidad. La instalación ya existe, es el conjunto de todas las obras de Dios, la inmensa obra maravillosa del Padre, la creación, la incalculable obra de Jesucristo, la redención, la misteriosísima obra del Espíritu Santificador, lleva a cabo en las almas para formar en ellas la vida misma de Jesús, preparando así el reino de Dios. Tenemos que ver que todo en la creación, todo se comunica, el cielo y la tierra. En la obra misma de la creación, de la cual nosotros como seres humanos hacemos parte, las conexiones están. Lo que decimos ahora aquí se oye en el purgatorio, se oye en la gloria, por supuesto. Nuestros actos tienen ecos, repercusiones en todas partes, en la tierra, en la iglesia, en la humanidad. Cuando hago el mal, hay una consecuencia del mal en la tierra, por supuesto, hasta en la naturaleza debe sufrir del mal. Por eso Pablo dice que la naturaleza entera está esperando la revelación de los hijos de Dios, es decir, estos hijos llenos de la gloria del Señor, mediante a través de la vida de la divina voluntad en ellos, para que la creación reencuentre lo que ella está esperando, es decir, el reino de Dios en la criatura, como en Adán. Bueno, entonces las conexiones están en todas partes. Solamente cuando entramos nosotros en la divina voluntad, las altas voces sí van a comenzar a resonar, a cantar, a alabar, a bendecir en el cielo, en el purgatorio, en la tierra entera. ¿Ok? La infinita potencia del querer divino, superior a la luz y a la electricidad, que son su imagen, sí, lleva nuestro pequeñísimo acto de amor, de adoración, de gratitud, etc., por todas partes, amplificado ante el infinito con la voz misma de Dios. Oremos como lo dice él mismo. Hija mía, la oración es música para mi oído, especialmente cuando un alma se ha uniformado del todo a mi voluntad, de manera que en todo su interior no se nota más que un continuo acto de vida de voluntad divina. Esta alma es como si fuera otro Dios que me tocara esa música. Es increíble, otro Dios, ni más ni menos. Oh, qué agradable es hallar
quien me corresponde a la par, que puede rendirme honores divinos. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto, pues todas las demás almas, aunque hagan y recen mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas, no divinas. Por lo tanto, no tendrán ese poder y ese atractivo a mi oído. Volumen 6, del 6 de enero de 1906. Es excepcional, la diferencia, claro, la vemos, es infinita, es como el cielo y la tierra. Actos humanos, aún muchos rezos, pues, no son nada más que, no sé, un polvito sobre el piso en comparación de la oración hecha en la divina voluntad. Y de otra manera también es algo muy, muy alcanzable, porque no es al alcance del hombre. Es Dios que nos hace el don de participar a su voluntad, de hacer participar su voluntad, de unirnos a su divina voluntad para que podamos hacer actos. No es que somos iguales que Dios, pero participamos, como dice la segunda carta de Pedro, de la naturaleza divina, de la divina voluntad. Es algo maravilloso, es algo increíble, es algo excepcional. Jesús llega incluso a ponerse a orar en voz alta dentro de Luisa, diciendo todo lo que ella debía decir, en el volumen 9 del 24 de julio de 1909. Es decir, que el Señor quiere que ore con Él, como Él en su querer, con sus mismas intenciones, reparaciones y amor. Volumen 11 del 6 de septiembre de 1913. Hija mía, ¿quieres amarme de veras? Di, Jesús, te amo con tu voluntad, y como mi voluntad llena el cielo y la tierra, tu amor me rodeará por todas partes, y tu plegaria, te amo, resonará en lo alto de los cielos y en lo profundo de los abismos. Igualmente, si quieres decirme, te adoro, te bendigo, te alabo, te doy las gracias, lo dirás unida a mi voluntad y llenarás cielos y tierra de adoraciones, de bendiciones, de alabanzas, de acción de gracias en mi voluntad. Estas cosas son sencillas, fáciles e inmensas. Hay que retener estas palabras, hermanos. Sencillas, sí, está al alcance de todos, de tener la intención de orar, de hacer todo en la divina voluntad. Fáciles porque no cuesta ningún esfuerzo. No es necesario arrodillarse, los brazos en cruz, no es necesario inventar no sé qué práctica de oración. Es fácil, se puede hacer de pie, sentado, en el coche, en todas partes. Y finalmente son inmensas porque es lo infinito de Dios mismo, la inmensidad de la divina voluntad que nos permite a nosotros, pulguitas del Señor, hijitos del Señor, de dar y de hacer actos que alcanzan también cielos y tierra. La oración, hecha con Jesús y con su voluntad, se extiende a todos. 25 de septiembre de 1914, y nos invita a orar con oración universal en su voluntad, como Él, como otra humanidad suya. ¿Qué quiere decir oración universal? Hija mía, ora, pero hazlo como lo hago yo. Es decir, arrójate toda en mi voluntad y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Las darás a Dios como si fuera una sola obra, pues el querer divino es el dueño de todos, poniendo a los pies de la divinidad todos los actos buenos para darle honor y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad, de la cual nada puede salirse. Esa fue la vida de mi humanidad en la tierra. Por más que fuera santa, tuve necesidad de este querer divino para dar completa satisfacción al Padre y redimir a todas las generaciones humanas, ya que solo en este querer divino yo hallaba todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, y todos sus pensamientos, palabras, obras, etc., como en acto.
Aún pues si el micrófono de Jesús era perfecto, porque su humanidad era absolutamente perfecta, toda su humanidad, una integridad, todo. Él necesitaba, sin embargo, las altas voces. Y solamente su santísima humanidad, entrando en el divino querer, en la divina voluntad, porque estaba unido hipostáticamente, es la unión hipostática de la naturaleza con la naturaleza divina, la naturaleza humana con la naturaleza divina. Jesús entonces podía vivir todo lo que hacía en la divina voluntad, y así, claro, alcanzaba todas las generaciones del pasado, del presente y del futuro, y cielo y tierra. Y en este santo querer, sin que nada se me escapara, yo tomaba todos los pensamientos en mi mente, y por cada uno en particular, yo me presentaba ante la Suprema Majestad y los reparaba, y en esa misma voluntad bajaba a la mente de cada criatura, dándoles el bien que había obtenido para sus inteligencias. En mis miradas tomaba los ojos de todas las criaturas y en mi voz sus palabras. Esa fue toda la vida de mi humanidad sobre la tierra, desde el primer instante de mi encarnación hasta mi último respiro, para continuarla en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Ahora, ¿por qué no puedes hacerlo también tú? Para el que me ama, todo es posible unido a mí. Orando en mi voluntad, lleva ante la Divina Majestad los pensamientos de todos en tus pensamientos. Lleva en tus ojos las miradas de todo. En tus palabras, en tus movimientos, en tus afectos, en tus deseos, llévalos de tus hermanos para repararlos, para obtener para ellos luz, gracia, amor. En mi querer te encontrarás en mí y en todos vivirás mi vida. Orarás conmigo y el Divino Padre estará contento y todo el cielo dirá: ¿pero quién nos llama desde la tierra? ¿Quién es que quiera abrazar en sí este santo querer, abrazándonos a la vez a todos nosotros? Y cuánto bien puede obtener la tierra haciendo que el cielo baje a la tierra. Del 3 de mayo de 1916. El otro día, frente al Santísimo, yo me decía, pero ¿cómo todo se simplifica ahora? Que antes estaba aquí orando por fulanito, orando por este hermanito, esta hermanita, este enfermo, y oh, Dios mío, ya, bueno, a veces ponía todo en un paquete y ya dejaba la canasta al pie del Santísimo, pero ahora me doy cuenta que en el divino querer, en la divina voluntad, pues estoy aquí frente a Jesús, yo voy a Él con todas las miradas, quizás bellas, y las que están mirando cosas feas, con todos los que dicen te amo el Señor y todos los que blasfeman para reparar, con todos los que están sufriendo de la soledad, con todos sus gemidos, el hambre de Dios, y todo eso ya está en mí, en el divino querer. Solamente basta estar frente a Jesús, por ejemplo en el sagrario, y ahí estás. Ahí estás, hermano, ahí estás ofreciendo, estás con toda la humanidad de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Es algo grandioso, es algo extraordinario, y es ahora el don de Dios. Solo entrando en el querer divino, revestidos de Jesús, podemos ofrecer por todos y en cada cosa reparaciones completas, acción de gracias y amor. Hija mía, derrámate en mi querer para ofrecerme reparaciones completas. Mi amor, siento una irresistible necesidad ante tantas ofensas de las criaturas. Quiere por lo menos una que, poniéndose entre ellas y yo, me dé reparaciones completas y amor por todos, y que de mí obtenga gracias para todos. Y eso lo puedes hacer solo en mi querer, en donde me encontrarás a mí y a todas las criaturas. Oh, con qué ansia estoy esperando que entres en mi querer para poder hallar en ti las complacencias y las reparaciones de todos. Solo en mi querer
hallarás todas las cosas en acto, porque yo soy el motor, actor y espectador de todo. El motor porque es Él que nos da el poder de movernos. En Él tenemos el movimiento, la vida y la existencia, dice el capítulo, la palabra en Hechos 17. Entonces es el motor. El actor porque también es Él que lo hace con nosotros, nosotros lo hacemos con Él. En el espectador porque Él está viendo Jesús qué hacemos en su divina voluntad, las maravillas que hacemos, sus maravillas que duplicamos haciendo todo con Él, por Él y en Él, en la divina voluntad. Mientras así decía, me he derramado en su querer. Pero ¿quién podrá decir lo que yo veía? Me hallaba en contacto con cada pensamiento de las criaturas, cuya vida venía de Dios, en contacto con cada pensamiento, y yo en su querer me multiplicaba en cada uno y con la santidad de su querer reparaba todo. Decía gracias por todos y daba amor por todos. Así me multiplicaba en las miradas, en las palabras y en todo lo demás. Pero ¿quién puede decir cómo ocurría? Me faltaban las palabras y tal vez balbucearían las mismas lenguas de los ángeles. ¿Cómo ocurría? Pues no sé. Como esta montaña que Jesús dice que se moverá por nuestra fe. ¿Cómo ocurría? No sé. Está claro que estamos en el milagro. No se llega a entender eso con la razón, sino solamente con la fe. Es por la fe que entramos en este poder de Dios, en esta participación de la inmensidad de Dios. Es la fe que nos revela la grandeza también de lo que somos como hijos de Dios. ¿Qué se llega cuando se quitan los obstáculos? Descubrimos las maravillas de Dios cuando renunciamos a nuestra propia voluntad, a lo que ella puede producir, y que se llega también solo a eso, pero con la sencillez, solo por el amor, mediante la intención. Eso es la palabra clave, hermanos. Tienen que tener la intención de entrar en la divina voluntad, de vivir en la divina voluntad, y poco a poco van a tener hambre de hacer todo en la divina voluntad. Es decir, que esta intención se va a repetir en todo el tiempo y se va a volver a la atención. Jesús muy a menudo, lo vamos a ver, dice a Luisa, sea atenta. Entonces hay la intención y la atención. Está claro, además, que estas cosas o se aceptan con la fe, con todas sus consecuencias, o se rechazan con todas sus consecuencias. Por supuesto, por lo tanto, si por gracia de Dios reconocemos que es Jesucristo, que habla a Luisa, y que el tercer fiat es la última revelación que nos abre el cielo, es el libro del cielo además, ya no hay nada que discutir, sino que Él espera ahora tu respuesta personal. Ahora, si el Señor te toca a través de la revelación del libro del cielo, pues dile: heme aquí estoy, Señor, como dijo Jesús entrando en el mundo, en la carta a los Hebreos. Me has dado un cuerpo, no quieres más sacrificios y holocaustos. Ahora ya estoy aquí para hacer tu voluntad. Amén. Amén. Pero ¿quién puede decir cómo ocurría? Está claro que a este milagro, aquí, ven a mi voluntad. Ven a mi voluntad para hacer lo que hago yo, y en mi querer podrás correr en favor de todas las criaturas. Luisa, a estas alturas, es invitada a hacer lo que hacía Jesús en su querer. Volumen 12, del 25 de julio de 1917. ¿Y qué hacía? Su humanidad no descansó y hasta durmiendo obraba sin cesar e intensamente, teniendo que dar la vida a todos y a todo, y que rehacer todo en sí mismo. Ahora, queriendo que estés conmigo en mi querer, quiero tu acto continuo, el 28 de diciembre de 1917. Hija mía, qué dulce es para mí ver y oír el alma en mi querer. Que ella se dé cuenta, se halla en las alturas de mis actos, de mis plegarias,
del modo como yo obraba estando en la tierra, se pone casi a mi nivel. En mis pequeños actos, yo encerraba todas las criaturas pasadas, presentes y futuras para ofrecer al Padre actos completos en nombre de todas. Por eso, en la inmensidad de mi querer, de mi amor y de mi poder, lo hice todo y por todos. Por lo tanto, ¿cómo podrían gustarme las demás cosas por más que sean bellas fuera de mi querer? Son siempre actos bajos, humanos y determinados, mientras que los actos en mi querer son nobles, divinos, sin límites, infinitos, como lo es mi querer. Son semejantes a los míos y yo les doy el mismo valor, amor y poder de mis mismos actos. Los multiplico en todos, los extiendo a todas las generaciones, a todos los tiempos. ¿Qué me importa que sean pequeños? Se trata siempre de mis actos repetidos y basta. Qué bello, ¿no? Del volumen 12, el 6-12, 1917. Los padres decían que Dios se hizo hombre para que el hombre vuelva a ser Dios. Qué belleza de saber que si Jesús se hizo hombre, se hizo bebé en Belén, se hizo adolescente, trabajó en Nazaret con San José y después predicó y después murió en la cruz y resucitó. Que eso es finalmente es tu vida, hermano. Es mi vida, es nuestra vida a cada uno. Somos copias de Jesús y ahora Jesús hizo todo eso para que nosotros con nuestra pequeña humanidad, unidos con esta intención a su divinidad, podamos dar un valor eterno e infinito a nuestros pequeños actos, como barrer, como cocinar, como cantar, como orar, como sufrir. Pero eso es bello. Y les voy a decir algo, eso a mí me hace ver la grandeza y la dignidad del ser humano. Hoy día, donde el mundo donde el ser humano está reducido a una máquina con ciertas ideologías basadas sobre el trabajo y el rendimiento, otros el ser humano se vuelve solamente un instrumento de placer, por otras y de gozar, otros el ser humano solamente para alcanzar su afán de poder y comprar y tener y dominar. ¿Ven? Pues finalmente la belleza del ser humano es que somos como Dios, somos dioses en potencia, somos todo creados a la imagen y semejanza de Dios. Nuestra finalidad la encontramos en Jesús, y Jesús vino a tomar todas nuestras vidas, todos nuestros actos, durmió, comió, hizo todo como nosotros, era semejante a nosotros salvo el pecado, dice la liturgia de la misa, para que nosotros llegamos a ser como Él, mediante Él, camino, verdad y vida, dioses. Sin que ella se dé cuenta. Sin que ella se dé cuenta. Desde luego, yo no entiendo, por ejemplo, de electricidad ni de instalaciones. Tampoco tengo idea de cómo funciona la red internet y menos aún la he creado yo. Pero lo que sé es que teniendo una ordenadora y encendiéndola simplemente con un dedo, puedo conectarme a la central y por tanto a todas las ordenadoras del universo. Esta es otra moderna imagen de lo que el Señor ha manifestado a Luis. La ordenadora central de potencia infinita es la divina voluntad. Mi ordenadora personal es mi voluntad. La energía que puede conectarlas como electricidad para que todas las pequeñas ordenadoras funcionen con unanimidad y tengan acceso a todas las incalculables riquezas de la central, equivale al divino querer. Mientras que mi querer humano es tan débil que no me permite conectarle. Es solo con mi dedo con el que puedo apretar la tecla y conectarla. Es mi intención. Esta imagen del dedo me encanta, porque realmente, uso mucho la computadora y cuántas veces pues es siempre la tecla Enter y todo funciona, y tengo la intención, aprieto la tecla Enter con mi dedo, ella funciona, es nada más. Ven cómo se nos vuelve fácil ahora la vida espiritual, la vida con Dios. Claro que el único es vaciarnos de nosotros mismos, de nuestra propia voluntad.
Pero a eso se limita nuestra actividad. Luisa dice a Jesús, Jesús, te amo, pero mi amor es pequeño, por eso te amo en tu amor para que sea grande. Quiero adorarte con tus adoraciones, orar en tus plegarias, darte las gracias en tu agradecimiento. Y él le contesta, hija mía, con poner tu amor en el mío para amarme, el tuyo ha quedado fijado en el mío, se ha alargado y ensanchado en el mío y me he sentido amado como yo quisiera que la criatura me amase. Amén. Y en el acto en que adorabas, en mis adoraciones que pedías, que dabas las gracias, así quedaba todo fijado en mí y sentía que me adorabas, me pedías, me dabas las gracias con mis adoraciones, plegarias y acción de gracias. Ay, hija mía, hace falta un gran abandono en mí y cuando el alma se abandona en mí, yo me abandono en ella, llenándola en mí, yo mismo hago lo que ella debe hacer por mí. Volumen 12, del 4 de julio de 1918. Sin mí no pueden hacer nada, dice Jesús a sus apóstoles en San Juan. Y ahí se concretiza esta palabra, la vivimos hasta nuestras entrañas. No podemos hacer nada, no sé orar. Mi oración propia, con mi pequeña voluntad humana, es débil, frágil. Cualquier distracción, cualquier tentación, ya cualquier desánimo ya se acabó. Pero si entro y que me apodero de la oración de Jesús, de su sufrimiento, de sus reparaciones, de su alabanza al Padre, la hago mía, entro y yo tomo, es para mí que Jesús vivió eso. Muy a menudo no entendemos cuando se dice que Dios nos ha dado al Padre tanto amor al mundo que nos dio a su Hijo único, ¿Qué significa? Nos dio sus palabras, nos dio sus actos, nos dio sus pensamientos, nos dio su corazón, nos dio su cuerpo, nos dio su sangre en la Eucaristía, nos dio toda la persona de Dios en Jesucristo para que la hagamos nuestra. ¿Ven? La palabra clave que van a descubrir poco a poco y a mí me sirvió mucho es hacer mío, hacer mía, hacer nuestro, hacer suyo. Las palabras, las acciones, los pensamientos, las oraciones, las reparaciones, la ofrenda de Jesús. Hace falta un gran abandono. Confiar en el Señor con la sencillez y la confianza de un niño y no poner el propio saber hacer. Ya es hora de que el alma, como la Iglesia, no sea como una barca que avanza a fuerza de remos, sino como un velero que despliega la vela para que el viento del Espíritu lo llene y lo lleve a donde quiera. Claro que la verdad sí, ahí está el martirio, si yo puedo decir, de renunciar a este saber hacer, porque eso nos dará una seguridad. Faltamos tanto de seguridad, faltamos tanto a veces de autoestima, nos sentimos tan heridos y tan perdidos en medio de este mundo que nuestro pequeño querer hacer y saber hacer son las únicas muletas que tenemos. Entonces, abandonar estas muletas es el brincote en el vacío, como Abraham, no te preocupes, camina, es el cruzar el desierto en nuestro corazón, sentir un vacío, eso no es muy confortable. Es verdad que es difícil, es verdad que no es agradable, es verdad que nos sentimos despojados, pobres, dichosos los pobres, que nos sentimos, no sé, sin nada. Ese nada que tocamos, Dios lo puede tomar y darnos su todo. Encontramos eso en San Juan de la Cruz, todo y nada. Llegar a la nada para poder recibirlo todo de Dios. Entonces es verdad que es el verdadero camino de conversión ahí. Vaciarnos, son los primeros pasos que Jesús enseña a Luisa en el libro 1, ese desprendimiento, vaciarse de sí mismo totalmente, al punto de no saber hacer nada. Y como un niño dice, Jesús,
ven a hacerlo conmigo. Jesús, no tengo que predicar, ven conmigo a predicar porque me siento vacío, me siento pobre, aún con toda mi ciencia, todo lo que he aprendido. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, ahora tengo que hacer eso, recibir mi familia. Ya yo sé que va a ser un momento difícil, no vamos a... Ven, ayúdame, ven a recibirles tú conmigo. Jesús, ayúdame. Entonces, ven, y llegamos a ser como un niñito. Miren los niñitos, miren sus nietos, sus hijos chiquitos, miren cómo están aquí. Mamá, ayúdame, papá, ayúdame. Pues si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de Dios. Hija querida, fruto de mi vida, ven en mi voluntad, ven a ver cuánto hay que sustituir con tantos actos míos, suspendidos todavía, no sustituidos por parte de las criaturas. Eso es muy importante, ver qué belleza. Jesús hizo todo, rehizo todo, absolutamente todo. Desde su concepción, el seno virginal de la Virgen María comenzó a reparar, a rehacer, a reparar, a rehacer. Y después durante su niñez, donde iba muy a menudo llorando, rehaciendo al hombre, un chiquito, a través de su humanidad y de su divinidad, de su humanidad en la divinidad. Y así, por supuesto, hasta la cruz. Y todos estos actos hechos están hechos, están suspendidos para que tú, yo, ella, él, para que todos podamos ahora tomarles, son nuestros, y rehacerles y ofrecerles al Padre, hacerles nuestros, rehacerles con el dedito de nuestra intención, el teclado, decir sí, nuestro fiat, y ahí ya los hacemos en el nombre de todos, reparamos en el nombre de todos, alabamos al Padre, y así viene el reino de Dios sobre la tierra. Es eso. Mi voluntad tiene que ser en ti como la primera rueda del reloj. Si se mueve, todas las otras ruedecitas funcionan y el reloj marca las horas y los minutos, de manera que el ir todo de acuerdo está en el movimiento de la primera rueda, pero si ella no se mueve, todo se detiene. Así, la primera rueda en ti ha de ser mi voluntad, que debe dar movimiento a tus pensamientos, a tu corazón, a tus deseos, a todo. Y al ser mi voluntad la rueda central de mi ser, de la creación y de todo, tu movimiento saliendo de este centro sustituirá a tantos actos de las criaturas y multiplicándose en todo lo que hacen como movimiento central, vendrá a poner ante mi trono de parte de las criaturas sus actos, sustituyéndolos a todos. Por eso, pon atención. Tu misión es grande y toda divina. Volumen 12 del 4 de febrero de 1919. Pon atención, tú que estás escuchando, es extraordinario. En otro pasaje, Luisa dice que es maravilloso de ver cómo la grandeza de esta rueda eterna de Dios se mueve en el pequeño círculo de su humanidad. La rueda grandota, enorme, es la divina voluntad. Es como en un mecanismo cuando se mueve la rueda, la más grande, todas las chiquitas se mueven también, como en un reloj, por ejemplo. Entonces ahora esta rueda grande puede darse y funcionar en la ruedita chiquita de tu propia voluntad, de tu corazón. Entonces se va a mover, es la misma rueda inmensa que se encuentra en el corazón de la Trinidad, pero ahora se va a mover en ti también. Entonces a partir de ti tú vas a mover todo. Tú vas a mover la divinidad, tú vas a mover la creación y mantenerla en este acto de existir, tú vas a mover los corazones de los pecadores, tú vas a influenciarles, tú vas a entrar en los espíritus, tú vas a hacer el mismo trabajo que Dios. A mí me pregunte siempre quién ofreció para mí para que un día encuentre a Jesús en Australia, una mañana a las 9 de la mañana, y quién otra vez me tocó en el transcurso de mi vida para que encontrara a Dios y vivía yo ahora en el divino querer. Entonces alguien ofreció eso. Entonces tú ahora, hermano, dejando que esta rueda de la divina voluntad se mueva en tu pequeña ruedita va a donar acto, un acto que va a mover todo.
tú vas a hacer los mismos actos que Dios. Entonces pon bien atención a esta enseñanza, porque quizás es la cosa la más importante que estás escuchando desde que has nacido. Y que no escuchara más algo más grande y más importante. Aleluya. Te escuchamos. Es la primera vez que Jesús concluye diciendo a Luisa: por eso pon atención, porque en el desarrollo de esta vida divina ha llegado el tiempo de empezar a hacer en el querer divino los actos por todos. Por todos. Como los hace Él mismo. Eso quiere decir que si para fundirse en Jesús o en su voluntad es necesaria la intención, y la intención no es perezosa ni pasiva, para obrar con Él y como Él en la divina voluntad, hace también falta la atención. Entonces eso es muy importante, porque durante muchos siglos los padres y los santos nos hablaron de la guarda del corazón, de la oración continua con la invocación del nombre de Jesús, de vivir en el aquí y ahora del momento presente. ¿Ven? Todas estas espiritualidades nos preparaban. Aquí también se necesita esta atención, pero hay un hambre como la divina voluntad, como en la vida de Jesús, cuando decía: tengo un alimento que no conocen, que es hacer la voluntad de mi Padre, decía eso a los discípulos. Pues tú también, cada uno vamos a tener hambre de la divina voluntad. Cuando comenzamos a entrar en la divina voluntad, a vivir en la divina voluntad, hay algo que se despierta en nosotros. Tenemos hambre de vivir, no queremos salir del claustro de la divina voluntad, queremos vivir todos nuestros actos en la divina voluntad. Es extraordinario. Entonces vamos a poner suma atención. Y vamos a pedir a los santos, a tu ángel custodia, a la Virgen Santísima, de no permitir que ni un segundo salgamos. Y cuando salimos pedimos perdón y regresamos. Vamos a vivir y tratar de hacer todo, hasta un respirar, hasta el latido del corazón, todo en la divina voluntad. Entonces van a crecer, hermanos, en esta atención, desde la mañana hasta que se duermen. Y aún mientras se duermen, piden a su ángel custodia de seguir sus rondas y sus giros en la divina voluntad, para el bien de toda la humanidad. Aleluya. Levántate y anda. Para lo primero hace falta la intención. Para lo segundo, la atención. Amén. Jesús mismo sugiere las palabras que conviene decir y los actos que hay que hacer en nombre de todos en la divina voluntad. Si la oración es auténtica, probablemente repite los mismos esquemas, pero a la vez será siempre nueva. Recorrerá nuevos senderos con nuestros actos y nuevos impulsos de amor, una fuente viva que emana sin cesar. Amén. Estar atentos, por lo tanto, ¿a qué? A todo lo que el Señor sugiere a nuestro espíritu para hacerlo. Claro, vamos a estar sumamente atentos al Espíritu Santo en cada encuentro, en cada acto, cuando salimos, cuando entramos a la casa, cuando tomamos el coche para ir de compras, cuando vamos a recoger los niños a la escuela, cuando vamos a dormir, cuando queremos prender la televisión también, cuando vamos a hacer nuestras oraciones, cuando vamos a misa. Poco a poco la presencia, la omnipresencia de Dios va invadiendo todo nuestro ser, y en lugar de tener cada día miles y miles de actos independientes, individualistas, individuales sin unirles al Señor, ahora poco a poco vamos a unir todo lo que hacemos y devolver amor al Señor. Eso es muy importante, es precioso además. Por eso estoy preparando la era del vivir en mi querer, y lo que no han hecho ni harán las generaciones pasadas. En esta era de mi voluntad, los buenos completarán el amor, la gloria, el honor de la vida de la creación, dándole gracias sorprendentes e inauditas. Por eso te llamo a ti en mi querer y te sugiero al oído: Jesús, pongo a tus pies la adoración, la sumisión de toda la familia humana. Pongo en tu corazón el beso de todos. Pongo en tus labios mi beso para sellar el beso de todas las generaciones. Te estrecho en mis brazos para abrazarte con los brazos de todos y darte las glorias de todos y las obras de todas las criaturas.
¿Y cómo no habría de darte a ti el amor, los besos, las gracias que debería dar a todos los demás? Volumen 12 del 22 de mayo de 1919. Yo no sé cómo me he encontrado en la inmensidad del querer divino, en brazos de Jesús, y Él, como en voz baja, decía, y yo lo iba repitiendo con Él: recuerdo que en el querer de Jesús veía todos sus pensamientos, todo el bien que nos había hecho con su inteligencia, y cómo de su mente recibían vida todas las inteligencias humanas. Pero, oh Dios, qué abusos cometían, cuántas ofensas. Y yo decía: Jesús, en tu querer multiplico mis pensamientos para dar a cada pensamiento tuyo el beso de un pensamiento divino, una oración, una gratitud hacia ti, una reparación, un amor del pensamiento divino, como si lo hiciera otro Jesús. Y en eso, en nombre de todos y por todos los pensamientos humanos, pasados, presentes y futuros, con la intención de suplir incluso la inteligencia de las mismas almas perdidas. Quiero que la gloria de parte de todas las criaturas sea completa y que ninguna falte a la llamada, y a la que no hacen ellas lo hago yo en tu querer, para darte gloria divina y completa, etc. Volumen 12 del 7 de abril de 1919. Innumerables y siempre nuevas son las oraciones en los escritos de Luisa. Vemos cómo la oración ha llegado a ser su propia naturaleza. Así ha de ser en nosotros. Eso es muy importante. Poco a poco podemos decir que, conociendo más y más a Luisa, lo que revela Jesús, nuestra relación con Dios cambia. San Juan Clímaco decía que la oración era una elevación del alma hacia Dios. Pues el alma se eleva hacia Dios y se mantiene con Dios. Es decir, que nuestros días, nuestras jornadas, todo se vuelve oración. Todo acontecimiento, toda sorpresa, todo encuentro, toda dificultad, combate, tentación, todo sufrimiento, buenas noticias, alegrías, todo se vuelve poco a poco, se injerta en esta relación viva, continúa con el Señor. Nos volvemos una oración viva cada uno. Hija mía, a medida que el alma hace sus actos en mi voluntad, así van quedando confirmados. Es decir, que si ora en mi voluntad, quedando su oración confirmada en ella, recibe la vida de la oración. Es eso. De manera que ya no necesitará esforzarse en orar, sino que se sentirá espontáneamente dispuesta a la oración, porque al quedar confirmada en la oración, sentirá que tiene la fuente de la vida de la oración. Lo mismo que sus ojos no hacen ningún esfuerzo para ver, sino que naturalmente mira las cosas, se complace y goza de ello, porque tiene la vida de la luz en los ojos. Pero un ojo enfermo, ¿cuántos esfuerzos, cuánta fatiga para ver? Volumen 12 del 21 de septiembre de 1920. Amén. Pues aquí nos quedamos para hoy y les invito a cada uno a descubrir que ahora tú has tocado la fuente. Estás a la fuente, no estás como Agar al lado de la fuente sin poder beber. Ahora tú puedes beber. Esta fuente se vuelve en ti, como dijo Jesús, fuente para la vida eterna. Puedes beber, tienes la fuente de la oración, tienes la fuente del amor, tienes la fuente de la paciencia, tienes la fuente del poder de Dios, tienes la fuente de la santidad, tienes todos los atributos de Dios adentro de ti. En el querer divino, en su divina voluntad, Dios te hace participar plenamente de su naturaleza divina. Ahora, hermanos, sigue adelante, levántate y anda. Dios te bendiga. Amén.